Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, con el equipo habitual al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Hola, buenas. Bueno, pues todavía tenemos caliente la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales para el próximo año, en un esperpento, en una actuación teatral de la señora Montero, la ministra de Economía, dando abrazos, señalando como si fuera una victoria de unos presupuestos irrealizables. Ellos saben que están basados en datos que no son creíbles, porque lo dicen todos los analistas internacionales y nacionales medianamente serios. Luego, en el fondo de todo ello es una estafa política que han colaborado todos los partidos que quieren mojar precisamente de la fuente, quieren sacar tajada en eso que es España. Es verdad que alguno no saca tajada y lo vota. Hablaremos de todo ello y de cómo está realmente el enfermo que se llama España, que está francamente mal. Don Carlos Pajares, yo lo que me quedo es perplejo, ¿no? Esos casos como si se hubiera descubierto ayer el Mediterráneo, se ha descubierto el Mediterráneo y se han apoyado los presupuestos con los filoetarras, con los que quieren destruir España, y luego encima Otegi animando la orquesta. Es decir, yo creo que ya mayor desvergüenza no se puede tener. Hombre, lo de ayer me recordaba a esa frase que dice de victoria en victoria hasta la derrota final. Pues así vamos, de victoria en victoria hasta la derrota final. Ayer fue una victoria que no es una victoria, que es una derrota, porque los presupuestos son unos presupuestos totalmente irrealizables y casi mejor que no se puedan realizar, porque todavía sería más catastrófico para nuestra economía. Todos los organismos internacionales están diciendo que la economía española va francamente mal. El Fondo Monetario Internacional nos tira de las orejas, la Comisión Europea nos tira de las orejas. El problema es que, y aquí también lo hemos dicho en alguna ocasión, nadie va a hacer absolutamente nada. Van a seguir dejando como nos están dejando, que nos vayamos empobreciendo como nación cada vez un poquito más. El tema de la inflación, la subida de precios, no es más que el resultado de una gestión económica nefasta, mucho más allá de lo que nos dicen de la guerra de Putin, en la guerra en Ucrania. La gestión económica es francamente mala y estos son los peores presupuestos en el peor momento posible. Van a generar paro, van a generar más gasto público y van a generar mucho más déficit a la economía española. Don Aurelio. Bueno, estos son unos presupuestos que yo creo que lo ha dicho la oposición, no son unos presupuestos para España, han sido unos presupuestos hechos para los socios de este gobierno y al mismo tiempo son irrealizables, son una ficción. Todo lo de ayer es una obra teatral, es una performance, como se suele decir ahora. Es una obra de teatro donde exageran hasta extremos, pues queriendo condicionar la voluntad de la gente, pero la gente conoce la realidad. Se sabe quiénes han participado en estos presupuestos. Bildu ha sacado una tajada extraordinaria, los catalanes la han sacado extraordinariamente buena, los vascos también, se ha entregado Navarra, pero vamos, de una manera escandalosa, se expulsa a la Guardia Civil de Navarra, algo que prometió el presidente que nunca sucedería. O sea, es que cuando la mentira se ha instalado de la manera, con el descaro y el cinismo que se ha instalado en España, y no pasa absolutamente nada, pues esto tiene estas consecuencias. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque esto ya no es una democracia. La democracia, una de las cosas fundamentales que tiene es, efectivamente, el gobierno de las mayorías, pero el respeto a las minorías. Y aquí no existe absolutamente ningún respeto, ni siquiera hay respuestas cuando se hacen preguntas. Yo he escuchado, he visto cosas, por ejemplo, de esos 15 minutos de que dispone la oposición, Feijóo, en el Senado, que me ha gustado, su intervención me ha gustado. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ponen los telediarios y qué pone la prensa? Pues pone aquello que de alguna manera puede minar el prestigio y la proyección que tiene el jefe de la oposición. Pero ha estado bien, ha hecho preguntas
¿Cómo respondía el presidente? Con muecas, riéndose, de la manera más barrio bajera que cabe. No respondió ni a una sola de las preguntas. Los presupuestos no son realizables. La economía está en caída libre. O sea, las posibilidades de España de salir adelante son nulas. Tenemos la deuda aumenta de una manera exponencial y esa deuda algún día habrá que pagarla. La Comisión Europea apoya estas cosas porque la Comisión Europea está en la misma situación. Usted ya ha visto que ayer se le han subido al moño 15 países de los 27. De manera que, a ver lo que dura la von der Leyen, esta señora, que es la ineptitud personificada, pero además rodeada de una serie de personajes que se pueden considerar fósiles políticos. Y a la cabeza de estos tenemos a Borrell, ¿no? Se cargan ellos la propia Unión Europea. Y esta sería es la Unión Europea, don Gervasio. Y luego, ellos, sí. Como además han asumido esa ideología, que a fin de cuentas no es más que un disfraz, esa ideología de lo verde, del cambio climático, de la Agenda 2030, que todo eso es hoy, tal como está la economía de los países, es absolutamente impracticable y va contra los países. A propósito de esto, tengo que decir, ¿será posible que en España se implante lo de que en enero ya no van a poder entrar los vehículos antiguos en la ciudad y no aparcar? No, ya han visto que Santander y Torrelavega, de momento, me parece, les felicito. Es que sería la locura. Claro que hay que felicitarlos, porque lo que tienen que venir gobiernos que digan, señores, esto se pospone indefinidamente. Ya veremos si realmente eso hay que hacerlo. Vamos a profundizar en el tema de los presupuestos. Y la señora Calviño ha dicho un tema. Estamos también... Y es verdad, se ha aumentado debido a la inflación, se ha aumentado un 21% la recaudación. Tal es así que van a quitar de emitir 5.000 millones de deuda, cosa efectivamente buenísima. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Que luego, en cuanto a partir de enero baje la recaudación, en junio o julio tendrán que hacerlo, incluso eso y mucho más. Es que significa que está habiendo un traslado de lo que decía antes don Carlos, de las clases medias, se está convirtiendo en un gobierno extractor. Los ciudadanos no llegamos a fin de mes y vamos al supermercado y temblando. Y el gobierno con un 21%, el Estado, perdón, no vamos a confundir el gobierno y el Estado, con un 21% más de la recaudación y sacando pecho. Eso es el Estado comunista, realmente, en el fondo, ese es el Estado comunista. Pero ¿qué va a pasar además? Que a partir de marzo aproximadamente, como se va a precipitar el consumo, tampoco van a salir las cuentas. Toda esa alegría, esa euforia que hay ahora por haber recaudado un 21% más, se va a convertir en algo triste. Es decir, esta es la gran falacia y el engaño que no se explica a los ciudadanos. Porque vivimos una ficción que tiene una sencilla explicación para el que la quiera ver. Por ejemplo, nos están llegando los fondos. De los fondos de Next Generation había una serie de partidas que no estaban sujetas a... que no estaban destinadas a las empresas, estaban destinadas al gobierno y sin prácticamente ningún tipo de justificación. O sea, miles de millones de dinero que se han metido en la economía y que se están gastando. Que se están gastando, pero lo curioso, que están ahí, pero que ese dinero que se está poniendo en circulación, quien lo está recaudando es vía impuestos, es el Estado, porque ese dinero que está generando una inflación por la situación económica, lo que está haciendo también es que la recaudación por parte de los impuestos, por parte del Estado, aumente. A la larga, eso que no es una ficción y que es un momento puntual, lo que va a traer, como usted bien dice, es un derrumbe de la economía y por tanto un derrumbe también de los ingresos por parte del Estado. Pero lo que sí se va a quedar es el incremento de precios, porque el incremento de precios ya se va a quedar, no va a haber reducción de precios significativas y lo que sí va a haber es una destrucción del consumo y de la producción. Don Aurelio. Usted dice que toda esta alegría que manifiestan es puramente teatral, porque en el fondo está la amargura real de hacia dónde van. Ellos saben que van a perder estrepitosamente las elecciones, las van a perder
porque la realidad es la que es y acaba viéndose. Por tanto, todo ese teatro, esa euforia, es absolutamente artificial, porque, bueno, es que no hay relación entre la situación y esa alegría que muestran. Vamos a ver, usted ve que las colas del hambre aumentan, usted ve que, bueno, que Cáritas ya el banco de alimentos. Hoy ya el banco de alimentos ya no da más de sí, que la clase media prácticamente ha desaparecido en España, que somos el país de la Unión Europea que todavía tardará año y pico, cuando ya prácticamente todos han alcanzado las tasas del momento de la pandemia. España todavía tardará 1 o 2 años más. Quiero decir que estamos en una situación absolutamente lamentable, y lo que a mí me preocupa, y preocupa yo creo en general, que esta falta de democracia que en este momento hay en este país, esa falta de respeto absoluto a la oposición, donde no cuenta, además falta de respeto que se manifiesta en sus expresiones y en sus muecas cuando la oposición habla. Eso no puede ser, no puede darse en un parlamento mínimamente serio. Bueno, pues esto es que todavía quizás confíen en que el deterioro y la degradación de las instituciones les pueda permitir estar más tiempo de aquel que se merecen estar en los gobiernos. Vamos con un hecho muy grave, yo diría que gravísimo, de los más graves que han ocurrido en los últimos tiempos y que han pasado desapercibido y que ha sacado El Economista estos días atrás. El Economista publicaba el pasado martes que el sistema eléctrico español ha estado pendiente de un hilo, es decir, de haber un gran corte de energía el 4 de octubre. El aumento de la exportación de energía energética a diferentes países. El parón de la cogeneración debido a los precios del gas. El mantenimiento de las centrales nucleares. El cierre de las térmicas. Por cierto, se ha vuelto a abrir la de Aspontes. Menos mal que se ha vuelto a abrir. Esto, más el desembalse de agua en su momento. Esto sucede con un gobierno que está persiguiendo la creación de energía realmente. Está obsesionado con que solo sea energía limpia, pero la energía tendrá que ser limpia o sucia, pero tendrá que llegar, porque si no se va a producir un día un corte, como el 4 de octubre pudo ocurrir. No lo verán en los medios, pero lo ha sacado este periódico económico, por cierto, bastante independiente, como es el Economista. Algo muy grave, ¿no? De una gravedad total, que ponga al borde de haber habido un colapso eléctrico el 4 de octubre de este año. Y si a eso le unimos que a las eléctricas las hacemos parecer como empresas que lo único que hacen es chupar la sangre a los pobres consumidores y que son casi los responsables o parte importante de responsables de la hecatombe económica, pues nos pone en una situación muy difícil, porque además todo el sistema eléctrico que tiene no solo que mantenerse, sino que tiene que aumentar y regenerarse, ser cada día más eficiente, necesita grandísimas inversiones que el Estado obviamente no va a hacer y que están haciendo las empresas. Si las empresas no ganan dinero, si las empresas no renuevan sus instalaciones, si las empresas no hacen nuevas inversiones, ya sabemos lo que pasó aquí hace poco con Iberdrola, que se están yendo a hacer sus grandes inversiones a otros países donde no se les está persiguiendo de esa manera. Al final terminaremos como cuando yo era más pequeño, con aquellos famosísimos cortes de luz que se producían con cierta frecuencia, con aquellas limitaciones en los consumos que cuando se encendía el horno y 2 bombillas saltaban los automáticos. Bueno, pues desgraciadamente... Aquello era por la red, que no era muy buena. No porque no faltara energía, pero era verdad, era porque la red no era buena. Por lo que estoy diciendo, porque más allá, además de la generación de energía, que es importante, las propias redes tienen que actualizarse, hay que hacer fuertes inversiones. Cuando tú lo que estás es satanizando a las eléctricas, igual que a los bancos, igual que a algunas empresas, al final lo que vas a conseguir es que las inversiones necesarias no se produzcan. Y quien lo va a sufrir al final, quien lo sufre siempre esto al final, es el consumidor, son las clases medias. ¿Qué le parece esto? Esto todo también tiene su origen en el desastre 2030, en la mentira 2030. No, es claro, sin energía no hay economía, eso es absolutamente incompatible, ¿no? Por tanto, la energía hay que producirla, y hay que producirla con los combustibles fósiles, con los combustibles nuclear, con todo aquello que produce energía. Pero es que además, si hoy comparamos el desarrollo industrial y los medios que hay de control de las emisiones y el control que hay de la calidad del aire en todo el mundo, porque hoy
hoy se puede controlar la calidad del aire en la calle Isabel II perfectamente, y todo esto son datos que están ahí. Cada cierto tiempo se van controlando estos datos, pues se ve que las emisiones y la calidad del aire es excelente. Quiero decir que no está generando ningún problema. Entonces, estamos viendo que sí, es muy bonito, muy bucólico decir que toda la energía verde, energía no sé qué, para la salud, para no sé qué, pero vamos a ver, si hablamos de la salud, la gente cada día vive más, o sea que eso, pero creo que hoy todo esto hay que racionalizarlo, y hay países que ya lo están haciendo. Hemos visto como Alemania es un consumidor de carbón en este momento espectacular. No digamos China o Estados Unidos. Bueno, de hecho, perdone, le voy a decir, en el sector marítimo, que sabe que me fijo, los bulk carriers que se dedican al transporte de mineral, leía en una revista, Puente de Mando creo que era, que están desviándose ya ante el gran aumento del consumo del carbón a otra vez precisamente a los fletes de transporte de carbón. Claro, y tenemos Francia pues haciendo nuevas nucleares, porque efectivamente es una energía limpia y barata. Las gasísticas, España es una potencia en transformación del gas licuado en gas utilizable. Bueno, quiero decir que todo esto da una economía sostenible perfectamente, con una calidad del aire absolutamente admisible, y además, como decía el cordobés, más cornadas del hambre. Voy a hacer una pausa en esto, para que vamos a pasar a otro tema muy interesante, pero me viene a la memoria un dato de esta semana que sacaban los medios norteamericanos, que aquí no lo habrán visto. Se ha batido el récord de baja temperatura este año en el Polo Sur. Se ha llegado a menos 65, es decir, menos 65 bajo cero, el récord. El anterior récord estaba, creo que en el año 56, claro que solo hay mediciones de 80 años, ¿no? No lo verá usted en el tema, porque cuando ve luego las imágenes ve una corteza de la tierra que se está resquebrajando, los humos de una industria, toda esta manipulación. Bueno, estos datos no lo verá, lo digo para que los televidentes estén informados de la realidad y de lo que está probando. Bueno, vamos a hablar también de las panaderías. Es que las panaderías, que no pueden sobrevivir, que no aguantan el consumo, que piden ayuda, que los dirigentes, tanto regionales como nacionales, miran para otro lado. No sé si España se merece un día decir, 2 días sin pan, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Es decir, mientras el señor Sánchez se carcajea en el Senado el otro día, yo no sé de qué se reía, ayer se abrazaban, una cosa que parecía que habían marcado un gol del Mundial, parecían haber marcado un gol, se parecía a Cristiano Ronaldo cuando celebra los goles, pero ¿qué es la victoria? La victoria sobre la verdad, la mentira triunfa sobre la verdad. Bueno, ¿qué le parece lo que...? Quiero solidarizarme con las panaderías, porque están algunas al borde de cerrar, porque no pueden pagar la factura de electricidad. Aquí yo creo que lo hemos comentado en una ocasión. Desgraciadamente se ayuda al que más daño puede hacer, al que más guerra da. Se ayuda a los sindicatos de los funcionarios porque te pueden paralizar un país, a las grandes empresas que incluso la administración regional enseguida ante los 400 o 500 trabajadores en la calle pone dinero, pero sin embargo las pequeñas, como al final las panaderías estamos hablando de pequeñas empresas, autónomos con 1 o 2 trabajadores, con poca fuerza reivindicativa, y esos al final, como no hacen daño, no pueden hacer daño, pues esos son al final los últimos de los últimos. Lo que usted dice, pues a lo mejor pasará como los transportistas hace un año, pues a lo mejor tendrán que cerrar las panaderías, tendrán que hacer algo que nos dolerá a todos, pero será la única manera de que se pongan en el punto de mira y sean visibles ante la situación que están viviendo, con una subida de los precios de las materias primas totalmente desorbitado. Yo soy un defensor total y absoluto de estos pequeños autónomos, como son los productores de leche o como son los productores, las panaderías, ¿no? Creo que son productos absolutamente básicos, son generalmente pequeñas empresas, donde ahí sí que no entran en la producción, no entran multinacionales. Las multinacionales entran en la comercialización, tanto del pan como todo eso, pero ahí está el pequeño autónomo, también pasa con el agricultor,
sector absolutamente sacrificado, donde hay una subida de la luz y eso significa que se han neutralizado los pocos beneficios que ya tenía. Hoy la elaboración del pan, que prácticamente no ha subido, yo sigo comprando el pan, a mí no me preocupa en absoluto que suban 10 o 20 céntimos y eso va a repercutir en que el que lo produce, el panadero, pues le sea un poco más rentable, como no me preocupa el que la leche haya subido 20 céntimos, 30, si eso tiene repercusión sobre el productor, porque sinceramente creo que es imprescindible. Y luego también hay una cosa, prefiero, como pasa con la fruta, prefiero depender de los productores españoles a tener que depender de terceros países que hacen como aquellos que te prestan el paraguas cuando hace sol y te lo piden cuando llueve, ¿no? Como lo hemos tenido, aquí tenemos ejemplos clarísimos de la especulación repugnante que se ha dado. Vamos a ver, ¿cómo es posible que una mascarilla valía 2 euros y ahora te valen 2 euros 1000 mascarillas? O sea, vamos a ver, esa especulación tan repugnante, pues es la que hay que evitar. Hay que depender, a ser posible, de lo español y para eso hay que fomentar que los que lo hacen tengan unos beneficios que les permita vivir. Pues Libre Mercado sacaba esta semana otro, es que claro, dicen, bueno, pero ustedes todos son escándalos, pero es que este otro me parece otro escándalo. Ha recogido esta semana que la nueva política agraria común, la famosa PAC, que nos ha traído en general, alguna vez nos ha traído buenas noticias, pero en general tan malas noticias, quiere echar otra carga más sobre los ganaderos y los agricultores. Según Asaja, quiere excluir de las ayudas a los ganaderos que tengan menos capacidades digitales. Es decir, les van a exigir un cuaderno digital, y les voy a poner un ejemplo. Para que las vacas, por ejemplo, mi estabulación sale ahora al terreno y tiene que anotar en un cuaderno que a las 12:40 salió a beber agua a ese terreno y la dejé allí un rato y a las 4 de la tarde lo volví a meter. Tiene que realizar fotografías georreferenciadas. En fin, una serie de datos que hacen imposible la vida del ganadero. Esta mañana escuchábamos, el Banco de Alimentos dice, el mayor problema leche, porque como antes había excedente, pero como ahora se han retirado tantas ganaderías que desaparecen 80 cada mes, resulta que para los bancos de alimentos no hay leche, un producto fundamental. Esta serie de impresentables de Bruselas que dirigen esto, que nos quieren llevar a una auténtica, cargarse la clase media ganadera, por supuesto, porque esto solo podría ser que fondos de inversión hicieran ganaderías de 2000 vacas, por ejemplo, o 3000, y que claro, con esa cuestión de costes pueden tener controles de todo. Y el ganadero que tiene 100, 150, 200, incluso no tendrá capacidad para esto. Es decir, ahí viene la despoblación, ahí vienen todos los intereses. Esto todo es ingeniería social realizada por personajes que debieran de ser expulsados a gorrazos. Gorrazo lo digo en término literal, no con violencia, pero sí democráticamente, de esta Europa que va camino de la locura. Este dato, es decir, les piden APPs. Usted vaya a un ganadero que tiene que ordeñar no sé cuántas vacas con las máquinas, tiene que ir a segar también con el tractor, no sé qué. Dice, ahora tengo que entrar en internet, que tengo que meter en el sistema informático que he ordeñado a las 7 de la mañana. Pero esto, don Carlos, es que esto es de locos. Es que esto es de locos. Pues eso lo ha denunciado Asaja esta semana. Tampoco lo verá en los primeros titulares. Pero a eso hay que añadirle otra cuestión. Yo, por ejemplo, estuve estos últimos días en el Loira, en Francia. Allí todo es llano, o sea, todo se puede mecanizar con gran facilidad. Curiosamente, en una de las zonas más turísticas de Francia había una central nuclear bien grande, allí está. O sea, no les preocupa, pero sí no les preocupa la central nuclear, pero sí les preocupa tener una energía cara. En Francia tienen una ley de primer productor que facilita que las pequeñas granjas y las pequeñas explotaciones puedan vender directamente. Es fácil ver en Francia los fines de semana, y lo suelen hacer, vender mercadillos donde directamente el productor vende directamente. O sea,
En Francia, a pesar de esas dificultades, sí se dotan de otras facilidades para que las pequeñas explotaciones puedan sobrevivir. En España no hacemos ni siquiera ese ejercicio para facilitar la supervivencia de las pequeñas explotaciones, que además, como digo, son más difíciles de gestionar en nuestro país. Sí, es que al final vivimos en un país en el que quien tiene responsabilidades no encuentra soluciones a problemas que se van generando. Efectivamente, lo de Europa es un problema añadido, pero un problema añadido que en otros países más o menos se solventa de otra manera, y en España lo único que vienen es a hacer fracasar la estructura agropecuaria española. Usted va a acabar. ¿Qué le parece esto que ha denunciado Asaja ya? No, efectivamente, es que uno tiene que preguntarse que quién hace las leyes en España. Estamos viendo, esto es Europa, pero estamos bueno. Viendo, sí, bueno, es España Europa, lo consiente, pero aquí se cumplen, no, y se cumplen las que interesan solamente, es. Aquellas que no conviene, aquellas se las saltan, bueno, lo dice Europa, pero a mí me da igual. Por ejemplo, aquí, ahora, límite de pago de movimiento de dinero en metálico, 1.000 euros. Europa ha dicho que menos de 10.000 euros no es posible, porque inmoviliza a la gente, cosa que ha hecho ahora en Italia la nueva presidenta. Bueno, pero esta ley dice, ¿quién hace las leyes? Pues ya estamos viendo quiénes las hacen y estamos viendo los resultados. Por ejemplo, la ley esta de violencia, el sí es sí, ya hemos visto los resultados que están saliendo prácticamente. Pero bueno, en relación con con ganaderos y todo esto, es desconocer totalmente cuál es la situación, el nivel de trabajo y de ocupación que tiene la gente en otras tareas y que no puede hacer, como hacen en el gobierno, que de Sánchez solo tienen 1.200 asesores. Un ganadero no tiene 1.200 asesores para que le haga todo, y así todo, lo hacen muy mal. Bueno, pues a un ganadero le complican la vida, pero es que lo están haciendo con todos los sectores. Hoy dices, bueno, los médicos que piden un poco más de tiempo para poder atender a la gente, es que la burocracia que hoy tiene el médico con cada paciente que entra, hace que entre el paciente y ni siquiera tenga tiempo para mirarle a la cara, porque tiene que estar mirando la pantalla del ordenador y rellenando informes. O sea, son leyes absolutamente impracticables, hechas por gente que no tiene ni la menor idea, porque además las hacen con una suficiencia, como si estuvieran de vuelta, y no se asesoran de aquellos que verdaderamente saben lo que tienen entre manos, ¿no? Por tanto, así estamos. Usted oye hablar, ya termino, usted oye hablar de las leyes estas del medio ambiente y claro, hay gente que dice, no, es que lo dicen los científicos. ¿Qué científicos? Claro, porque hay bastantes más que dicen lo contrario. Y no son, los premios Nobel, y no son menos inteligentes que los que le están embarcando a usted en esto, que no es más que la ideología enmascarada de alguna manera. Nos tenemos que despedir, es que podríamos necesitar más tiempo, pero es que no lo tenemos. Don Carlos, gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, paz y bien.